Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor. Bendiciones, mi gente. Aquí el pastor Carlos Armando. Bendiciones a todos en este año nuevo, ya este primer podcast de un cafecito con mi pastor. Ya estamos en el 2025. Este año pasado se fue muy rápido y así vamos también este nuevo año. Y antes de seguir hablando, vamos a darle la bienvenida a mi compañero, hermano, hermanazo, presidente de la Fraternidad de Pastores y Pastoras, el pastor Rafael García Toro. Papitas fritas para ti también, papitas fritas. Dios te bendiga, Carlos, y que Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que están viendo a nosotros en este podcast. Y qué bueno que podemos tener un tiempo, el primero de este año. El primero. Y poder se me hizo hablar del Señor. Siempre es grato, siempre es bueno. Buen provecho. Dile a Carlos que te haga café, que ya es hora para tomar café. Oye, sí, tienes razón. Y esto es un cafecito con mi pastor. Fíjate, yo no tengo café hoy, así que voy a tener que mandar a hacer café. Ahora el Señor. Yo probé. Nombre de Jesús. Pues felicidades, mi hermanazo. Felicidades este nuevo año. Felicidades para ti y para todos los hermanos que nos escuchan. Sí, vamos a estar hoy hablando de un tema, oye, es bien pertinente, pienso yo, ¿verdad? Como pastor veo las cosas y veo la sociedad como está. Esto que pasó en Estados Unidos del fuego, todo esto que estamos viviendo, son temas que afectan y nos jamaquean en muchas ocasiones. Y quiero hablar en esta mañana sobre la paz. ¿Cómo encontrar paz en medio del caos? ¿Cómo encontrar la paz en medio del caos? Y en muchas ocasiones nosotros como creyentes, mira, para mí es triste, Pastor Rafael, que leamos en las redes sociales que Dios cuidó de las casas de los cristianos y de las que no sé, que las que se quemaron era gente que no creía en Dios. Y eso para mí es tan fuerte porque es una teología totalmente distorsionada al Evangelio de Jesús. Y yo veo que eso provoca en la gente ansiedad, provoca en gente desesperación, porque caramba, ¿será que Dios está castigando a esta gente, verdad? Y es una mala construcción teológica porque realmente no tiene que ver con que Dios está castigando a la gente, y eso yo lo veo más como que es el corazón del que lo dice, que es que Dios quiere que castigue a la gente que está haciendo el mal, para sentirse como que es que ese Dios es así, Dios está pendiente de tu pecado para castigarte. ¿Cómo tú lo ves, Pastor Rafael? Yo estoy de acuerdo contigo. No cabe duda que no podemos obviar que muchos cristianos fieles y que aman al Señor y que le sirven al Señor, en medio de esas tragedias las sufren y han perdido todo. Claro. Y el decir que solamente aquellos que no tuvieron alguna pérdida son cristianos, pues no creo que sea la visión teológica correcta. Yo creo que en estos casos lo que tenemos que como pueblo de Dios es darle gracias al Señor por aquellos que pudieron librarse en ese momento, pero también estar acompañando y fortaleciendo con la palabra a aquellos que aman al Señor, que buscan al Señor y que están pasando por medio de tragedias y dolores. Todos los que estamos aquí hemos pasado por tragedias, por dificultades, y eso no quiere decir que haya pecado, ni quiere decir que haya cosas negativas. No cabe duda que en medio de todas circunstancias el Señor está con nosotros. Amén. Y la palabra del Señor es clara, nos invita a confiar en Él aun cuando pasemos por el valle de sombra o de muerte. Eso no lo dice el Salmo 23, que mucha gente lo lee, y el Salmo lo dice, aunque pase por el valle de sombra o de muerte, porque vamos a pasar. Cuando pasemos, el Señor no nos deja. Yo creo que tienes razón al tener una visión teológica en la cual excluye, y entonces solamente aquellos que no le pasó alguna situación son los que son los elegidos o los escogidos o los santos. Yo creo que no cumple con el criterio del Evangelio.
que no cabe duda que acompaña a todos, a los que en un momento determinado las cosas les salen bien, pero a muchos también pasamos momentos de tragedia y de dolor. Y ahí está el Señor. De hecho, el texto que yo utilicé el domingo fue el de Isaías 43, y que aunque pases por las aguas, aunque pases por el río, aunque pases por el fuego, Él no te va a eliminar tu situación, pero Él está con nosotros. Y fíjate, mientras almorzaba ayer, veía una foto en Facebook del fuego y muchas casas quemadas, y había una que quedó intacta. Ajá. Y entonces la premisa de la foto es: Dios cuida de lo suyo. Diantre. Yo dije, wow, el que ve esa foto dice amén, pues está totalmente ajeno y alejado del evangelio de Jesús y de la misma Biblia, porque vemos como personajes, ¿sabes? Vivieron como Job, perdió todo. No significa que Dios no estaba con él, es que en su proceso él se abrazó a Dios. Habacuc, todos esos personajes que vivieron temporadas difíciles y que perdieron, no significa que mira, el mismo Habacuc que lo mencioné, Habacuc le cuestiona a Dios y luego le dice: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, o sea, él está viviendo una escasez en su agricultura, en la tierra, aunque no dé su fruto, aunque todo eso, con todo eso yo me alegraré con el Dios de mi salvación. Él no está diciendo que tú me vas a proveer, es que aunque yo no tenga esto, aunque lo pierda todo, yo me voy a abrazar al Señor. Es cierto, y mira por ejemplo un caso como Pablo y Silas, que estaban presos por hacer la voluntad de Dios, y estaban en esa cárcel, estaban en ese sufrimiento, y ellos lo que hicieron fue, en medio de esa realidad que estaban experimentando, comenzar a adorar y alabar a Dios. Y habían sido azotados y habían sido maltratados y estaban presos injustamente, y eso le sucedió a gente que estaba siguiendo el evangelio de Jesús, y aún así pasaron esos momentos. Eso tú sabes que hay una ahora mismo no tengo claro el texto, pero tú sabes que el Pablo hace toda una lista de calamidades que él ha atravesado. Fui azotado, he sido maltratado, me han dejado por muerto. Y él hace toda una lista de situaciones difíciles y duras, que uno pensaría que los que sirven al Señor no deben pasar por eso, pero lo han pasado, y no lo pasaron por ser injustos o porque Dios les castigó, no, al contrario, han sido personas que estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban en medio de lo que era lo que el Señor le había ordenado, pero pasaron momentos difíciles, duros, momentos de injusticia, momentos de tragedia, y lo que la palabra nos dice es que Dios los acompañó y les ayudó y echaron hacia adelante. Amén. Yo creo que eso es lo que uno debe de mirar en estos casos. Y que conste que nadie quiere vivir tiempos difíciles. Claro. Nadie quiere vivir eso. No estamos haciendo una exaltación a las crisis, pero no podemos obviar que la crisis o las tragedias o los problemas no es sinónimo de pecado, no es sinónimo de castigo. Todos podemos pasar estos momentos aún en medio de la fidelidad, aún en medio del amor del Señor, aún en medio de hacer lo que Jesús nos ha dicho que hagamos. Podemos pasar esos momentos, y hay momentos en que Dios nos guarda y nos cuida, claro que sí, pero no podemos establecer que cada vez que estamos en medio de una tragedia, del dolor, no podemos decir, es que Dios nos castigó, sí, algo malo habremos hecho. No necesariamente es así, y hacer este tipo de teología pues no es lo correcto según la palabra del Señor. No, y mucha gente hoy en día vive así, Pastor Rafael, piensa de esta manera. Y a veces es un sentido de culpabilidad, de por qué no salgo de una para meterme en otra, ¿sabes? Pero mira, ¿qué dice Filipenses 4:7 cuando habla de la paz? Porque hablamos de la crisis, pero hablamos que se puede tener paz en los procesos difíciles, ¿verdad? Y Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú lees un texto como este, definitivamente nosotros tenemos que aprender a descansar
en las promesas del Señor. Porque dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea, todo comienza acá arriba. Si en mi mente yo no he logrado depositar mi confianza y mi fe en Dios, en Jesús, es imposible que yo tenga paz. Entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que habla Pablo, paz sobrepasa todo entendimiento, es esa paz que, a pesar de la crisis, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar del proceso duro, podemos tener el bienestar, porque fíjate que en la paz, ¿cómo yo lo defino? ¿Verdad? La paz yo la defino como el shalom, como el bienestar integral de toda mi vida, donde yo tengo paz, bienestar emocional, bienestar en mi cuerpo, bienestar espiritual, en todos los aspectos de mi vida, yo tengo ese bienestar. Tengo bienestar familiar, tengo bienestar. Entonces, cuando yo tengo ese bienestar en mi vida, me pueden ocurrir cosas, eventos difíciles, pero yo puedo estar tranquilo. Porque la paz no es la ausencia de problemas y de guerra, de tormenta. Es que a pesar de todo esto, yo tengo esa paz. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Porque tienes que comenzar acá arriba. Tiene que comenzar en la mente. Si yo no trabajo con mi mente, con mis emociones, es imposible que yo tenga paz, porque le estoy dando más prioridad a mi crisis que a lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Cómo tú lo ves? Sí, tienes toda la razón. Yo estaba pensando, cuando tú hablabas en las tormentas, cuando Jesús en muchas ocasiones, tú sabes que algo que nos plantea la Escritura es que en momentos determinados Jesús pasó tormenta con los discípulos en el mar, ¿verdad? En Marcos capítulo 4, lo tengo apuntado aquí, Marcos capítulo 4, 35-41. Pues fíjate, y entonces tú sabes que una de las cosas es que ellos, los discípulos, cuando Jesús dormía en la barca, que Jesús estaba allí y se desató la tormenta, una de las cosas que sucede es que ellos perdieron la compostura, comenzaron a gritar, comenzaron a decirle, mira, no te das cuenta que perecemos. Era boricua. Estaban en medio de la desesperanza. Y yo creo que eso es lo que ataca, ¿verdad? Tus emociones, el temor te exaspera, te lleva a no pensar con claridad, a entender a darle, ¿cómo podría decir? Pienso que el temor nos domina y nos paraliza y nos hace tomar decisiones erróneas, que Jesús los llama a cuenta y le dice, hombres de poca fe. Poca fe. Sí, porque están en medio de la crisis, Jesús está con ellos en la barca y ellos están totalmente fuera de control. Y eso a veces también nos pasa a nosotros, que ante un diagnóstico, ante un momento de escasez, ante una crisis en la familia, con un hijo, a veces también perdemos nuestra compostura y el temor se apodera de nosotros. Entonces el llamado de la Escritura, cuando tú leías Filipenses, es que cuando el Señor es el que nos da su paz, que esa paz no la da el mundo, ¿verdad? Como decía Jesús, entonces tenemos la capacidad de mantener la tranquilidad o la compostura aún en medio de esas experiencias tan difíciles. Y por eso el llamado de Filipenses es a que guarde el Señor nuestro corazón, nuestras emociones, que no nos exasperemos, no perdamos el control, no comencemos a gritar y a tomar decisiones a la ligera, sino que guardemos, ¿verdad? Que mantengamos la templanza y que sigamos hacia adelante, no negando la realidad que nos está pasando, pero confiando que Dios tiene el control. Y eso nos da paz. Y la paz del Señor nos guarda nuestros pensamientos para que no comencemos a pensar más allá de lo que es. Siempre tendemos a pensar lo negativo, lo peor, ante una mala noticia, ante una situación. Y guarda nuestro corazón para que el temor, la ansiedad, el enojo, la ira, pues nos domine. Y esas cosas, pues, las hace la paz del Señor. Tú sabes que tú hablas sobre esa experiencia y hoy en día la gente vive en estrés laboral, conflictos familiares, incertidumbre financiera, noticias alarmantes, ¿sabes? Lo que hablábamos al principio, lo del fuego en Estados Unidos, todo este tipo de noticias, lo que causa en nosotros es ansiedad, causa desesperación. Imagínate que hay gente que vive al chavo, todo aumentado, Pastor Rafael, todo está aumentando menos los sueldos. Así. O sea, los sueldos siguen iguales y cómo tú vives
con un sueldo cuando todo está aumentando, ¿verdad? Y las noticias que vivimos, tú dices de aceptar. Mira, yo hablaba con mis hermanitos de culto de oración de los martes, y yo tengo un grupo de personas mayores que está allí conmigo. Yo les decía, mira, en la vida hay que aceptar las cosas. Y yo les dije mi experiencia. A mí me gusta el baloncesto y siempre jugué baloncesto. Estuve en terapia por la rodilla porque pues, me lastimé por el sobrepeso. Y después de la terapia me dio con volver a jugar baloncesto otra vez. Y ahora yo creo que me van a tener que operar. Tengo cita el viernes y el doctor me dijo que si era menisco me tienen que operar. Y eso causó ansiedad. Yo dije, yo en mi vida yo me he operado, yo no tengo ni una operación en mi cuerpo. ¿Sabes? Sí tengo muchas cicatrices, pero operaciones no. Entonces, yo tengo que aceptar que cuando si me operen, yo tengo que, el poder me dice, yo te opero y tú puedes volver a jugar baloncesto. Yo tengo 48 años, yo soy joven todavía, pero yo tengo que aceptar que yo tengo que tomar decisiones sobre mi cuerpo y hacer otras cosas que no me afecten tanto a mis piernas. Por ejemplo, bicicleta, correrse, seguir corriendo a pie como se hacía antes. Pero lo difícil es aceptar que yo tengo que tomar decisiones en mi vida. Y eso le pasa a mucha gente. El aceptar le causa ansiedad porque no saben cómo cambiar su rutina de vida, cómo darle la confianza al Señor. Porque aquí el asunto es cómo nosotros, nuestra mente, la abandonamos al Señor y depositamos nuestra fe en el Señor para que nos dé esa paz. Por ejemplo, tú mencionabas de Pablo y Silas, eso es el libro de los Hechos, capítulo 16. Tú dices, ellos cantaron, ¿quién rayos se puede cantar cuando está preso? Chacho. ¿Quién rayos se puede cantar y adorar al Señor si lo que tú estás viviendo es un momento te están cohibiendo tu libertad? Porque simplemente estás predicando a Cristo. Así es. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que aprender a confiar? Y no es que vayamos a la iglesia a cantar y ya, porque la iglesia tampoco puede ser un escape. Es que en la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo, tenemos que demostrar esa paz. Esa paz que es distinta como el mundo la da. Daniel 6 habla de que Daniel estuvo en la fosa de los leones, pero ese proceso, él estuvo, dice el texto que estuvo en paz allí. Y los leones estaban allí y él con los leones y ninguno lo atacó porque él tenía paz confiando de que Dios iba a estar con él. Así que yo creo que tú has dado un punto muy importante y es ese proceso de aceptar de nuestras crisis para poder depositar nuestra confianza en el Señor para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es cierto, me gusta el pensamiento de la fe no como un escape, sino la fe desde la perspectiva de que tenemos nuestra confianza en un Dios poderoso. Amén. Me gusta cuando tú estabas hablando de Daniel, dice que Dios lo libró porque había confiado en su Dios. Así termina el texto o el pasaje que habla de cuando Dios lo libra del foso. Dice porque había confiado en su Dios. Esa confianza en el Dios que nos guarda, que tiene control de todas las cosas a pesar de las circunstancias que pasamos. Y eso es lo que la paz nos permite experimentar, decir, Dios nos va a ayudar. Él, frente a todo lo que pueda pasar en nuestra vida, Dios tiene control de todas las cosas y nuestra vida está en sus manos. Y esto es algo que nos debe entonces afirmar, y por eso yo creo que el texto que nos dice llevemos al Señor nuestras cargas, porque pasamos esos momentos. Entonces, ¿qué es lo que nos puede brindar ayuda? Es, número uno, afirmar que Él está. La presencia de Dios en nuestra vida, Carlos. No Amén. Estamos solos, no estamos desamparados. Dios no se ha olvidado de nosotros. Cuando llegan las tribulaciones y las crisis, lo primero que pensamos es que estamos solos, que Dios no está, que Dios se ha olvidado. Entonces yo creo que algo que debemos hacer, y que lo que estabas hablando de Pablo y Silas, por eso comenzaron a adorar, porque sabían que Dios estaba con ellos. Por eso Daniel confió, porque sabía que Dios estaba presente y que tenía el control. Y así, cuando nosotros nos damos cuenta de personas que han pasado por las crisis, el Salmo 23, te lo vuelvo y lo repito, él dice, tú estarás conmigo. Yo creo que es reconocer, algo que nos va a dar mucha paz siempre, es reconocer que Dios está en control, que Dios está con nosotros.
y que Él va a obrar en nuestra vida. Yo creo que eso pues es el comienzo para mí, al reconocer su presencia, que Él va a obrar en una bendición en nuestra vida, sea cual sea lo que estemos pasando. Y fíjate, tú dijiste como cierra el libro de Daniel, que dice, y lo libró. Ese verso. Esa perícopa del foso de los leones, porque pero ha confiado en su Dios. Sí. Lo libró de la muerte, pero no lo libró de la fosa. No, tuvo que ir a los leones. Lo libró de la muerte en el horno de fuego, pero no lo libró del horno de fuego. Él estuvo ahí. ¿Sabe que yo decía el domingo, Señor, esas oraciones evasivas, quítame, líbrame de esto, ¿no? ¿Sabes? Va a pasar el proceso, pero ten paz, ten paz. Yo quiero compartir varios versos bíblicos, porque, por ejemplo, Jesús no nos hace la invitación, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. Juan capítulo 14, 27. O sea, como tú decías ahorita, esa paz que es distinta al mundo. El mundo te puede promover paz, pero es una paz que te da el dinero, que te da lo material. La paz que nos ofrece el Señor no es ese tipo de paz, porque esa paz es pasajera. Tú puedes tener dinero, tan pronto se te acaben los chavos, se te fue la paz. Y eso te provoca ansiedad, te provoca tantas cosas negativas, ¿sabes? Sin embargo, mira, yo quiero ir cerrando el podcast con varios versos bíblicos. Número 1, entrega tus cargas a Dios. Hay que aprender a dejar nuestras cargas a Dios. Y Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Así que es importante que tú tengas la conexión con Dios. Amén. Orando al Señor, hablando con el Padre, para que tú puedas depositar tus cargas en las manos del Señor. Amén. Isaías 26, 3 nos invita a confiar en la promesa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Verdad? La confianza es importante. Y Jesús lo dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. La palabra clave aquí, confiad. Mantén una actitud de gratitud. O sea, tenemos que aprender a vivir agradecidos con el Señor, que no todo... Hoy, ayer en el culto de oración, paramos el culto y vamos a hacer una oración de gratitud, porque mayormente estamos pidiendo al Señor, orando al Señor, orando, y te pido, vamos a darle gracias a Dios. Mantén siempre un corazón agradecido. El salmista dice, entre por su puerta con acción de gracia. ¿Sabes? Tenemos que ser agradecidos con el Señor, y nosotros tenemos que aprender, y con esto termino, tenemos que tener una comunidad de gente donde podamos hablar. Es imposible que usted diga, yo vivo solo y yo me congrego solo en mi casa. No. Hay que tener una comunidad para poder dialogar y animarse los unos a los otros. Es importante eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos llaneros solitarios. Tenemos que tener gente con quien hablar, con quien desahogarse, con quien llorar, con quien poder expresarnos. Así que nosotros es importante que entendamos que para tener paz hay que expresar las cosas. Hay que hablar las cosas. Hay que... comunicarla. Tenemos a los pastores, tenemos a profesionales de la conducta que nos ayudan a tener herramientas, pero la paz no viene así porque sí, es de la confianza, pero también de lo que yo expreso y tengo que hablar para poder salir de mis crisis y de mis situaciones. ¿Cómo tú lo ves, pastor? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando compartimos las cargas, ¿verdad? Es importante. Cuando yo tengo alguna situación, puedo hablar con alguien y puedo presentarla. Entonces, esa persona, oramos juntos, es una persona que me entiende o por lo menos me escucha. Entonces, sé que me va a acompañar en oración, que puedo confiar, y a veces muchas de las situaciones que estamos pasando, cuando las compartimos, cuando las expresamos, cuando las exteriorizamos, no cabe duda que nos ayuda a poder superarlas y a poder vencer las crisis. Porque, como tú dices, tenemos que estar en comunidad. Hemos sido llamados a vivir en comunidad. Y por eso el Señor estableció la iglesia, para que estuviéramos en comunidad, para que todos estuviéramos unidos y nos pudiéramos sostener los unos a los otros. Y así poder enfrentar las vicisitudes. Y eso, yo estoy seguro que también da la paz. El saber que hay gente que me acompaña, que camina conmigo,
que muchas veces atraviesan lo mismo o ya lo atravesaron. Entonces su testimonio me ayuda a mí a confiar de que si a ellos el Señor les bendijo, esas personas o ese testimonio me afirma a mí que Dios también está conmigo y puede obrar en mi vida. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Definitivo. Quiero cerrar con estas palabras importantes. La paz de Dios no siempre cambiará nuestras circunstancias de inmediato, pero sí transformará cómo las enfrentamos. Así es. Qué poderoso es esto. A la paz de Dios, Él te la da. Él no va a cambiar tus circunstancias de inmediato, pero sí va a cambiar y va a transformar cómo las vamos a enfrentar. Así es. Y cambia la perspectiva, ¿verdad? Porque a veces cuando no sé si a alguien le ha pasado en momentos de temor, alguien que tenga miedo a un lagartijo, tú te has dado cuenta que para la persona que tiene miedo a un lagartijo lo ve como si fuera una iguana o si fuera un dinosaurio. Un dinosaurio. Y cuando tú miras el lagartijo y lo ves así chiquitito y dices, pero tú le tienes miedo a eso, cambia tu perspectiva, ¿verdad? Mira, mi esposa hace. Y cierto, Carlos, a veces el temor, por eso la paz del Señor guarda nuestro corazón, porque a veces perdemos de perspectiva ante la crisis. Cuando nos dan una noticia, cuando tú te haces un análisis, por ejemplo, del médico y te dice, mira, tenemos que repetírtelo porque salió algo alterado. Uy, ¿Cómo llega el pensamiento rápido? Algo me pasa. Estoy mal. Nos cambia la perspectiva. Entonces, lo que parece quizás, tú llegas y le preguntas, mira, ¿qué pasó? No pasó nada, todo está bien, era que queremos porque se dañó. Pero desde nuestro punto, la mente, por eso la paz tiene que cambiar, por eso nos guarda, la paz del Dios Señor guarda nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y emociones, porque tendemos ¿verdad? Ante la crisis y el dolor, perdemos la perspectiva, la vemos inmensa, y sin embargo, mira qué diferencia cuando David se enfrenta a Goliat. Él era un gigante lo que tenía al frente, pero él pudo decir, tú vienes contra mí con espada y lanza jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. Cambió su perspectiva, y aunque frente a él había un gigante, él se puso su mirada en el gigante que estaba con él, que era el Señor. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Cuando, como tú dices, cuando nosotros podemos afirmar que cuando Dios está con nosotros, no cabe duda que podemos enfrentar las situaciones y Él nos va a vencer, nos va a ayudar a vencer. Amén. Tú sabes que en estos días yo estoy aquí en la oficina y me llama mi esposa, Carlos, y yo, ¿qué pasó? Pasa por el cuarto, Karina. Era como, tú sabes, como si hubiese caído una bomba atómica, ¿sabes? No pudieron dormir en el cuarto, o sea, porque había una salamandra. Una salamandrita así chiquitita. Y no la pude atrapar y se metió por el closet, así que durmió conmigo en el cuarto. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Eso es, no, como si la fuera a comer, como si la fuera a comer de noche. Sí, no, porque le tiene temor. Y mi esposa, Lilian. Yo la paz. No, tú, hasta que tú no saques eso de ahí, y una amenaza que me hace. y tienes que hacer todo una cacería de salamandra, para poder que haya paz. No, y yo le cojo cariño a la salamandra y al lagartijo, porque se comen los mosquitos en casa. Exacto. Yo tengo hasta nombre, yo tengo una por aquí en mi oficina, yo tengo nombre. Le tengo nombre porque imagínate. Pero el que le tiene temor, no. Y así con otras cosas también, que perdemos de perspectiva totalmente. Pero qué bueno que Dios nos da la paz. De gigante, algo que es bien pequeñito. Es bien pequeñito. Y muchas veces nos convertimos, mira, cuando nos dan un laboratorio y nos creemos que Google sabe más que el médico. Así es. Y nosotros mismos nos autodiagnosticamos. Es que aquí dice esto y el doctor. Y entonces empezamos a leer los laboratorios. Yo estoy fastidiado. Y el doctor te dice, no, porque según tu edad esto es distinto. Y tú dices, bueno. ¿Ves? Y si tú te pones a buscar por síntomas, chacho, todos los síntomas son enfermedades incurables. Por eso es mejor ir a un facultativo y no estar buscando eso en
en las redes, porque lo que uno encuentra son diagnósticos terribles y cuando tú vienes a ver lo que tienes es un simple catarro, una bobería, una pequeña, no es tan fuerte. Sí. Una pequeña. Pero la mente y el corazón los engrandece. Y cuando pensamos que algo nos domina, cuando algo nos quita la paz, no cabe duda que entonces perdemos el control. Y pues no tenemos paz. Ahí hay que buscar eso. Qué bueno, ¿verdad? Que el que nos está escuchando y viendo en esta hora por YouTube o por cualquier plataforma pueda escuchar esta palabra y hacerlo suya. Le decimos a la gente, ¿verdad? Si este podcast ha sido bendición, compártelo, comenta en la caja de comentarios, ¿verdad? La pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar paz cuando parece que todo a nuestro alrededor está en caos? Pues mira, ahí está la respuesta, ¿verdad? Así es. Esta respuesta es en Cristo y confiar en el Señor. Y no olvides, si estás en YouTube, suscribirte al canal, darle clic a la campanita y darle like al contenido para que otras personas, ¿verdad?, puedan ver también este podcast y puedan también edificarse. Así que, Pastor Rafael, gracias por este ratito. El miércoles que viene nos volvemos a ver aquí en el podcast. Un cafecito con mi pastor este nuevo año. Venimos fuerte este año, venimos fuerte. Amén. Gracias, Carlos, a ti por invitarme, Pastor Carlos, y ha sido una bendición. Siempre es un grato compartir. Y para la próxima voy a tener mi cafeito listo. Ahora mismo te iba a decir. Antes que tú, antes del podcast, ya yo había tomado mi buena taza de café. Mira dónde la tengo. Te la voy a enseñar para que no digas que no. Mira, ya la tenía ahí la tacita, pero ya había tomado un buen tazón de café. Pero ¿qué le costaba a Carlos echar un poquito más ahí? A tu secretario. No, lo que pasa es que no quería, porque es que ya he tomado demasiado ya por hoy. Acuérdate que estamos en el pueblo del café y aquí en Yauco tomamos café desde tempranito. Yo llevo 3 cafés ya hoy. Sí, yo más o menos así. Yo creo que llevo como 1 o 2 más que tú, ¿sabes? A rayo. No, yo estoy bajando el café. Yo también tengo que hacerlo, pero pues veremos a ver. Mira lo que pasa cuando te tomas café. Sí, siento. Se te cae el pelo. Sí. Así que, oye, ¿tienes algo anúncialo de matrimonio para que la gente que nos esté viendo también? Estamos trabajando en este mes de febrero, el último fin de semana de febrero. Estamos invitando a los hermanos. Vamos a tener un retiro de matrimonio. Vamos para el Mauna Caribe, es el centro turístico que hay en Maunabo. Vamos a estar allí los días 21, 22 y 23 de febrero y estamos invitando a los matrimonios para compartir. Estamos registrando los matrimonios que les interese. Lo estamos haciendo a través de la iglesia y vamos a tener una experiencia muy hermosa. Esos 3 días de retiro matrimonial, ya hay unas 15 parejas, 16 parejas que ya están confirmadas y estamos haciendo el llamado para aquellos que quieran compartir con nosotros, pues que puedan unirse en esta experiencia de retiro matrimonial. Así que les invitamos a aquellos que les interese, pues que se comuniquen. Lo pueden hacer a través de tu podcast, o a través de tus redes o a través de las mías también, para hacer ese llamado. Las redes sociales de Yauco y del pastor están aquí. Es el tercer retiro que tenemos. Qué bien. Así que vamos a pasarla bien allí en nombre del Señor. Yo estoy seguro que sí. Qué bueno. Pues mi amado, nos vemos el próximo miércoles en tu podcast. No olvides compartirlo, no olvides darle like, no olvides comentar, comente de dónde nos está viendo. Mucha paz. Sí, y que tenga paz. Una semana llena de paz, en el nombre del Señor. De mucha paz en el nombre de Jesús. Así que, amén. Bendiciones, este es tu podcast, Un Cafecito, ¿con quién? Gracias, Pastor Carlos. Mi pastor. Un cafecito con mi Pastor Carlos. Y Rafael. Y los demás, porque también está Ricky, está Hernando. Sí, cierto. Sí, así que lo vi los otros días y lo hizo muy bien, tremendo. Así que no, y este año venimos duro con eso, para que el compañero también tenga su espacio y me ayudan aquí para no dejarme solo. Porque si no, la comunidad es mejor, en comunidad es mejor. Si no empiezo, mira. No, a veces me siento así, mira. Solito.
Papi, te quiero. Bendiciones, mi Igualmente, gente. muchas bendiciones, mucha paz. Un abrazo.